¿Qué tal historias de terror? Te saludo desde Celaya, Guanajuato. Tiene poco que descubrí tu canal y quise mandarte esta historia, a ver cómo nos va. Mi nombre es Raúl y hace algunos años me regalaron un perrito de raza Pitbull. La persona que me lo dio lo hizo porque su perra había tenido varios cachorros y pues no podía mantenerlos a todos, así que empezó a buscarle casa a cada uno. Y por suerte a mí me tocó uno de los mejores de toda la camada. Bueno, para mí siempre será el mejor. Desde que lo vi tuve una especie de conexión con él. Me miraba directo a los ojos, se paraba sobre mis piernas y a veces creo que fue él quien me eligió a mí. En fin, era un perrito muy bonito y sano. Llamaba mucho la atención por lo grande y arrugadito que estaba, pues me parece que es el resultado entre la cruza de un pitbull y un American Bully. En casa ya teníamos una pequeña perrita chihuahua de nombre Doris, quien por cierto tardó bastante para acostumbrarse a su nuevo amigo, a quien le puse Cronos. Su etapa como cachorro fue algo complicada, pues su raza es muy fuerte y deben liberar mucha energía, así que se la pasaba rompiendo cosas y haciendo enojar a mis padres, pero a mí siempre me alegró cada uno de mis días, me protegía mucho y me hacía sentir mejor, pues soy alguien que sufrió de soledad, depresión y ansiedad por un buen tiempo. Una ocasión, mientras los paseaba los dos por la colonia, un carro muy extraño se acercó de pronto a nosotros. Adentro venían dos tipos que claramente no se veían muy buenas personas. Nunca supe exactamente cuáles fueron sus intenciones, pues solo me preguntaron qué andaba haciendo, y eso fue todo. Luego de eso, uno de ellos abrió la puerta e intentó bajarse del auto, pero justo en ese instante mi perro le ladró, queriendo lanzarse sobre él. Al verlo, el sujeto regresó al auto y se fueron sin decir nada más. Siempre he pensado que esa vez mi perro me salvó de algo que pudo ser terrible. Aparte, es un perro muy bueno. Jamás ha intentado hacerle daño a ningún otro peludito, sin importar si es pequeño o grande. Eso sí, sabe defenderse muy bien y no es ningún mansito. Poco después dejó de ser un cachorro y se convirtió en un perro adulto, al que debía sacar a pasear muy seguido. En uno de sus paseos, mientras descansábamos en la banca de un parque, una mujer se acercó para preguntar sobre mi perrita chihuahua. Quería saber si de casualidad no tenía cachorritos de ella. Le dije que no y se marchó, no sin antes adular a mis perros. A partir de entonces, cada que pasaba por ese parque con mis mascotas, la veía rondando cerca. Eso empezó a darme un poco de miedo, pues uno se imagina muchas cosas, sobre todo en un estado tan peligroso como el mío, hasta que en una ocasión se acercó aún más a mí, al grado que incluso me llegó a tocar. Yo no le dije nada, pues tenía miedo de verme muy nena reclamándole por algo como eso. Sin embargo, a partir de ese día comencé a sentirme muy raro. Por las mañanas amanecía adolorido y con moretones por todo el cuerpo. Me daba mucha sed y me la pasaba tomando agua todo el día. Por las noches sudaba mucho y tenía pesadillas a diario. Recuerdo que mis perritos Doris y Cronos se me pegaban demasiado. Me miraban con ojitos de tristeza y me lamían por todos lados. Eso sí que era algo muy extraño. De pronto empecé a interesarme por esa mujer. Era como si sacara a mis perros a caminar con la intención de encontrármela para poder platicar con ella. Y así terminaba pasando. No me daba cuenta de la rarez del asunto, pues realmente a mí ni me gustaba esa tipa. Pero de pronto empecé a verla bonita por todos lados. Todo fue muy repentino y extraño, que ni caí en cuenta en las garras de quién estaba cayendo. Y cuando reaccioné, ya me tenía en su cama. De verdad que sigo sin creerlo cuando lo recuerdo, pero de lo que sí me acuerdo es que esa mujer no le agradaba para nada a mis perros, en especial a Cronos, pues cuando la veía cerca de mí se alteraba demasiado y trataba de atacarla, cosa que no hacía con nadie más, solo con ella. Su casa se encontraba a las orillas del barrio, en una zona solitaria, donde casi no había nada, más que terrenos baldíos y muchos árboles grandes. Todos los días iba allí para acostarme con ella.
Mi familia dice que en ese entonces cambié demasiado. Literal, parecía un idiota que no tenía cabeza para nada más que para esa mujer. Y comencé a gastar mi dinero para tenerla contenta. Nunca supe cómo, pero ella me convenció de darle todo lo que ganaba, de alejarme de cada persona que no la veía con buenos ojos. Incluso estuvo a punto de convencerme en deshacerme de mis perros. Me acuerdo que en su casa siempre me daba de tomar una especie de té, y eso era siempre que la visitaba. Con el tiempo empecé a enfermar y ella me preparaba bebidas muy extrañas, supuestamente para ayudarme, pero yo me sentía cada vez peor. Iba con el médico sin contárselo a ella, porque no quería que buscara ayuda en otra parte. Sin embargo, los doctores nunca encontraban ni una sola enfermedad en mí. Me daban vitaminas, me hacían estudios, pero jamás salía nada. Familiares y algunos conocidos se preocupaban cada que me veían, pues adelgacé bastante. Mi cara se veía muy demacrada, porque casi no dormía. Me daban dolores de cabeza muy fuertes por las noches, y en el día no tenía fuerzas para hacer nada. Me acostumbré a vivir con gripa casi a diario por algunos meses. De verdad que me sentía muy mal, pero eso cambiaba cuando me encontraba con ella, pues en ese preciso momento se me quitaban todos los malestares como por arte de magia, pero luego de un rato me daba mucho sueño y me quedaba dormido. Entre sueños alcanzaba a escucharla haciendo cosas. Se movía de un lado a otro y me cambiaba de posición constantemente. Cuando despertaba notaba que tenía marcas en todo el cuerpo en forma de heridas, y al preguntarle me decía que solo eran rasguños que me dejaba cuando estábamos en el acto. De pronto Cronos también empezó a enfermar. Le dio una infección muy fea en su oreja y desde ahí no pude curarlo con nada. Los veterinarios me decían que con todo lo que le habían hecho ya era para que estuviera bien, pero no fue así. Creo que a partir de ahí fue cuando empecé a despertar. Reaccioné a tiempo antes de perder a mi fiel compañero. La angustia que sentía por no ver a mi perro sano me hizo apartarme de ella durante esos días. Obviamente que eso no le gustó para nada y empezó a reclamarme con mucho coraje. Me reprochaba el por qué ese pinche perro era más importante para mí que ella y que yo era de su propiedad. Así que o volvía a sus brazos como antes o me iba a arrepentir para siempre. De verdad que no sé de dónde agarré valor y fuerza para mandarla a volar en ese momento, con lo idiotizado que estaba y el miedo que empezaba a sentir por esa mujer. Furiosa se marchó gritando, lanzando amenazas contra mí. Por las noches tenía pesadillas con ella y al despertar, las cicatrices que me dejaba me sangraban de una forma muy extraña, pues la sangre era negra y olía como a quemada. Mi casa empezó a llenarse de plagas, especialmente insectos. Yo sentía que algo me caminaba por dentro, tal vez alguno de esos bichos que inundaron mi hogar. No sabía qué hacer, pues nada funcionaba. Todo iba empeorando y mi salud decaía a cada momento. Mi vida se derrumbó de un día para otro. Mis perros se pusieron mal y tuve que gastar mucho dinero para tratarlos, aunque no mejoraban del todo. Pero sin duda que Cronos era el más afectado. El pobre se revolcaba a causa de dolores que le daban por todo el cuerpo. Su oreja ya la tenía muy fea y a mí me preocupaba que la perdiera con todo esto. Hasta que un día decidí buscar ayuda en otra parte, en aquello relacionado al ocultismo, la magia y las artes oscuras, es decir, con una bruja. Desde el momento en que la contacté, me dijo cuál era el problema que yo tenía. Alguien me había maldecido y hecho un trabajo muy fuerte de brujería. Incluso dijo que alguien muy cercano a mí estaba siendo afectado por lo hecho contra mi persona, ya que ese alguien estaba absorbiendo todo lo negativo que se supone estaba dirigido hacia mí. De inmediato pensé en mi perro, se lo platiqué y ella me pidió ver a Cronos personalmente, así que fue a mi casa para verlo. Apenas lo miró y sin dudar dijo: «Tu mascota está al borde de la muerte porque él es quien ha estado absorbiendo toda esa maldad que te hicieron a ti».
Sin perder el tiempo le pregunté si nos podía ayudar. Ella dijo que sí, pero que debía empezar cuanto antes, sobre todo para salvar la vida de mi mejor amigo. La verdad, ya no tenía mucho dinero para pagarle y tampoco nadie más a quien acudir. Sin embargo, ella me dijo que no me preocupara, que eso ya lo veríamos después. Le hizo algunas cosas al perro y se marchó. Al día siguiente volvió para continuar con las sesiones para mí, para Cronos y para toda mi casa. Mi otra perrita no resultó afectada directamente. Se puso mal únicamente por el ambiente negativo de la casa. Fueron varios días que esa mujer estuvo yendo a mi hogar. Hizo un montón de cosas, desenterró objetos alrededor de mi casa que yo no sabía que estaban allí. A mí me hizo expulsar un bicho horrible de la boca. Me dijo que quien había hecho todo esto no era cualquier bruja, pues se trataba de alguien que sabía usar muy bien la magia negra y el control de seres del bajo astral, ya que sin darme cuenta utilizaba mi sangre para dársela a esas cosas y así poder tenerme amarrado y completamente cegado a la situación. Sin embargo, sin notarlo, mi perrito fue quien me salvó y evitó que me pasara algo peor. Pero debido a eso, fue él quien casi termina por pagar en mi lugar, ya que me explicaba esa buena mujer que los animales suelen estar más conectados a la naturaleza, al entorno. Por ello es que suelen sentir y son más sensibles a cambios como este, y en especial los perros y gatos son grandes receptores de energía. La diferencia se hizo notable a los pocos días. Mi perro sanó por completo y los dos andaban como si nada. Yo recuperé mi salud y me sentía fuerte de nueva cuenta. Se lo agradecí infinitamente. Quedamos en que se lo pagaría poco a poco hasta poderme recuperar, pero apenas tuve algo de dinero y se lo pagué todo con gusto, pues sin duda que se merecía eso y más por toda su ayuda. De aquella maldita mujer no puedo decir mucho, nunca la volví a ver. Resulta que nadie la conocía y la casa donde vivía siempre había estado abandonada. Una vez pasé por ese lugar para ver si era cierto todo eso y me llevé una gran sorpresa al ver que sí, la casa parecía llevar varios años abandonada, aunque yo la recuerdo de otra manera. Al final supongo que alguien así debe andar por la vida haciéndole mal a todos los que se cruzan en su camino, pero espero le llegue el karma y le cobre con creces todo lo que nos hizo a mi perro y a mí. Cronos y Doris hoy viven una vida muy placentera. Ambos tuvieron cachorros con diferentes parejas y siguen alegrando cada uno de mis días.